¿Cómo están, estimados y estimadas? Hoy comenzaremos la clase de insuficiencia renal crónica, que es uno de los grandes síndromes de la medicina interna. ¿Ok? Ahora pasamos al concepto de insuficiencia renal crónica, que es lo que me interesa, porque es una de las patologías que va a ir aumentando en el tiempo. La población está envejeciendo, la población está enferma con patologías crónicas no transmisibles, como es la diabetes mellitus y la hipertensión arterial, que son las dos grandes patologías que causan insuficiencia renal crónica y probablemente lleguen a estadio terminal. Una vez que se daña el riñón, el daño es progresivo, como vamos en la definición. ¿Ok? Como definición tenemos esta insuficiencia renal crónica terminal, que va a dar como clínica el famoso síndrome urémico. Por lo tanto, como definición corresponde a la situación clínica derivada de la pérdida de función renal permanente y con carácter progresivo, a la que puede llegarse por múltiples etiologías, tanto de carácter congénito y o hereditaria, como también causa adquirida, que son las más de las veces, como dijimos, como es la diabetes mellitus y la hipertensión arterial. En su etapa terminal, definida por el famoso síndrome urémico, en la cual se acumulan productos tóxicos del metabolismo de las proteínas, como el ácido úrico, la urea, el amonio, que son neurotóxicos, son tóxicos a nivel celular sistémico, pero muy neurotóxicos, dañan las neuronas. Entonces está de más decirle que si dañan las neuronas, producen daño neurológico y lo que se llama encefalopatía urémica, demencia por acumulación de productos tóxicos provenientes del metabolismo de la proteína. No se olviden ese pequeño gran detalle. La ecografía que demuestra el daño parenquimatoso, ¿ya? Y por supuesto esto va a sugerir el tratamiento de sustitución que va a requerir el paciente en su momento. Una diálisis, una hemodiálisis, una peritoneodiálisis, o si tiene la oportunidad de ser trasplantado, mucho mejor, que es la indicación, pero no está en las condiciones, dada la cantidad de pacientes que están en insuficiencia renal, de ser trasplantado todo o cumplir las condiciones para un trasplante, dado que no hay donantes. Ya los donantes son muy escasos en general. Hay una tremenda lista de espera, sobre todo en Chile, para los trasplantes de riñón. ¿Ok? Muy bien. Ahora, ¿por qué hablo de la ecografía? ¿Y por qué le hablé de la anatomía del tamaño y el peso? Porque el riñón, cuando está atrofiado, cuando está dañado, cuando se perdieron nefrones, se achica, se achica, se achica. Entre más chico está, en los exámenes de imagen que podemos detectar, sabemos que tiene un daño que está relacionado directamente con la baja del parénquima, la baja de volumen, la baja del tamaño. Por lo tanto, riñones chicos que uno puede detectar en una ecotomografía de examen de rutina, nos pueden detectar en forma precoz un daño renal. Sobre todo si finalmente se da en forma simétrica. Uno de los riñones empieza a fallar, a achicarse, ¿no es cierto? Y el otro sigue luchando, ¿no es cierto? Y puede perfectamente una persona seguir viviendo con un solo riñón siempre y cuando no tenga patologías de base, como la diabetes mellitus, hipertensión arterial, que va a terminar consumiendo al otro riñón, al riñón sano en este ejemplo. ¿Ok? Y lo otro es la masa corporal. El riñón y todos los órganos, ¿no es cierto?, nobles van a trabajar con respecto a la necesidad metabólica del cuerpo. Si yo tengo más masa corporal, es decir, tengo mucho peso con relación a mi estatura, con un MC muy alto, obviamente voy a requerir una función renal más aumentada y no van a dar abasto los riñones que están enfermos. ¿Me siguen que es importante mantener el peso en el tiempo? Insuficiencia renal crónica. Entonces, como definición, es la disminución lenta, progresiva e irreversible de la capacidad de funcionamiento renal. Hablamos de insuficiencia renal entonces cuando el filtrado glomerular va a ser inferior al 20 a 25%, es decir, cuando se ha perdido el 80-90% de la función renal.
Aquí estamos hablando de la filtración glomerular, ¿de acuerdo? Es decir, el volumen minuto que pasa por los riñones. En el fondo, la depuración que sufre la sangre. Recuerden que durante las 24 horas pasa un volumen de 180 litros de agua por los riñones, que no es menor. ¿Ok? Por lo tanto, es tan importante que se mantenga la integridad de los riñones y si va perdiendo esa capacidad, van a producirse las fallas renales en relación a la función del riñón, que ya vimos al comienzo. Esto es importante. Etapa de la insuficiencia renal crónica. Se clasifica en 5 etapas. Etapa 1, 2, 3, 4 y 5, siendo la última la más severa, ¿no es cierto? En la primera tenemos un daño ya, que se puede detectar por la proteinuria. Por lo tanto, la proteinuria, que lo podemos detectar en un examen de orina de rutina, que nos dice que está eliminando el paciente proteína, generalmente perdemos una cantidad ínfima de proteína en la orina, ¿ya? Muy baja. Pero si van creciendo, van a aumento, nos está diciendo, nos está gritando que no está funcionando bien el riñón por alguna razón. ¿Ok? Fíjense que la filtración glomerular, el volumen minuto que hablamos hace un rato, empieza más o menos en los 120 ml. Estamos hablando de eso. Cuando estamos hablando acá de 90, 60, 85, etcétera, no estamos hablando de porcentaje. Estamos hablando de 90 ml por minuto, siendo el valor más alto alrededor de los 120 ml por minuto. ¿Ok? En estadio 2, etapa 2, hay leve disminución de la función glomerular, que es importante los porcentajes, ¿ya? Para detectarlo en el clearance, en la capacidad de depuración que tienen los riñones, a través del clearance de creatinina que pedimos usualmente a los pacientes. ¿Ok? En el cual aquí el paciente tiene entre 60 y 89 ml por minuto. Leve, fíjense el rango. De los 120 estamos llegando ya como mínimo a 60 en etapa 2. En etapa 3 va a ser un daño moderado del riñón con disminución de la capacidad de filtración glomerular que va a fluctuar entre los 30 y 59. Se fijan, 30 de los 120. En etapa 4 ya el daño más severo va a fluctuar la filtración entre 15 ml a 29 ml. No es porcentaje, son ml de función. Bajo 15 ya es casi incompatible con la vida. 15 ml, bajo ello va a requerir un tratamiento agresivo para salvar la vida del paciente. Aquí hablamos de insuficiencia renal crónica terminal. El paciente debe requerir diálisis, ya sea hemodiálisis, peritoneodiálisis o en su defecto un trasplante, como les digo. ¿Ok? Por tanto, es incompatible con la vida. Esto no es de un día para otro. La crónica estamos hablando que la función empieza a bajar lentamente, imperceptiblemente. Muchas veces el paciente convive con esta patología y no consulta porque asume que es parte del envejecimiento, es parte de las patologías que tiene, de la hipertensión, de la diabetes, que se sienta mal, que se sienta descompensado. ¿Ok? Por lo tanto, muchas veces llegamos con este paciente al servicio de urgencia. ¿Y qué hacemos el diagnóstico? Cuando está muy comprometido, hacemos el diagnóstico de insuficiencia renal crónica y va a requerir hemodiálisis de urgencia a través de un catéter venoso central. ¿Ok? Pero antes el organismo va a luchar. Como es un proceso lento, hay mecanismos de adaptación. Mecanismos de adaptación dada la pérdida de función renal que se va produciendo lentamente. ¿Qué hacen los nefrones? Van a hipertrofiarse, van a hipertrofiar el glomérulo, la parte glomerular, van a hipertrofiar la parte tubular. Hipertrofiando la zona del glomérulo significa que se agranda, pero ese agrandamiento tiene que ver con aumento de la función, de tal forma que aumenta la filtración. Recuerden que en la zona glomerular del corpúsculo renal ocurre la filtración. Y en la porción tubular del nefrón ocurre la reabsorción de nutrientes, de agua, electrolitos, de glucosa, etcétera, aminoácidos.
y ocurre el proceso de secreción, en el cual terminamos eliminando sustancias tóxicas que no fueron filtradas en el glomérulo. Me sigue que es importante este mecanismo de adaptación, es decir, el riñón está perdiendo parénquima, está perdiendo nefrones, pero las unidades funcionales del riñón que están quedando, los nefrones residuales, se van a hipertrofiar, van a dar una lucha funcional de esta manera. ¿Ok? Por lo tanto, la hiperfiltración glomerular, en resumidas cuentas, aumenta la función de filtración. Por otra parte, ocurre otro fenómeno a nivel vascular. Por eso es importante que le hablara de la arteriola aferente y eferente. Fíjense que se produce una vasoconstricción de la arteriola eferente, es decir, la arteria que sale del glomérulo, del nefrón. Esa se cierra, vasoconstricción. Y la arteriola aferente que se dirige hacia el glomérulo, hacia el nefrón, se dilata, se vasodilata. ¿Para qué? Para que llegue más sangre hacia los glomérulos residuales, para que aumente la función de filtración. ¿Se fijan qué interesante? Disminuye la salida del plasma de la sangre para que filtre mayor cantidad de agua, ¿no es cierto? Para que forme esta orina basal que se genera a nivel de glomérulo y que a nivel tubular va a sufrir el proceso de reabsorción y secreción. Se fija que es importante entender la histopatología del riñón para comprender lo que ocurre con esta adaptación histológica funcional que hace el riñón. De esta manera aumenta el flujo capilar glomerular y aumenta la función. Compensa silenciosamente. Recordemos que existe 1 millón a 1,5 millones de nefrones por cada riñón. Estos se van perdiendo en forma silenciosa en el tiempo por las patologías que ya hablamos. ¿Ok? Ya hablamos que van a ocurrir mecanismos, ¿no es cierto? Fíjese, otro mecanismo que va a ocurrir es la disminución de la reabsorción a nivel tubular, es decir, deja de reabsorber ciertos nutrientes que puedan ser rescatados, que lo va a obtener de la dieta de todas maneras, baja la función de reabsorción y privilegia el aumento de la secreción a nivel tubular, es decir, eliminar productos que son neurotóxicos, que son tóxicos para el organismo, como son los productos nitrogenados, la urea, ácido úrico, ácidos débiles que se van produciendo en el metabolismo de las proteínas. ¿Se fijan qué interesante? O sea, a nivel tubular tenemos este fenómeno. Estas dos funciones que son normales, que hayan paralelas, acá se van a distanciar. Por una parte va a disminuir la reabsorción y por otra parte va a aumentar la secreción. Para de esa manera mantener un balance de productos tóxicos, como es la acumulación de fósforo, como es la acumulación de hidrogeniones, ¿cierto? Como es la acumulación de electrolitos que pueden ser deleterios, como el sodio, potasio y el exceso de agua. Todo eso mantiene la función renal. Se dan cuenta cómo se adapta y por lo tanto no hay manifestaciones clínicas en el paciente en los primeros estadios. Solamente la detección es a través de exámenes de orina, como el cleaning de creatinina para ver la función renal. Por eso en los chequeos normales deben pedirse función renal, un cleaning de creatinina, ojalá, para ver cómo están funcionando sus riñones. ¿Están bien realmente o ya tienen algún grado de disfunción silenciosa que no se manifiesta en clínica, solamente detectada por examen de laboratorio? ¿Me siguen qué importante los exámenes de laboratorio precoces para detectar falla renal crónica? ¿Ok? Cambios en el medio interno según el grado de insuficiencia renal. Los elementos que se eliminan por filtración, que es lo que les decía, la urea, la creatinina, van a aumentar su concentración plasmática en forma lineal con la pérdida de la función glomerular. ¿Qué quiere decir esto? En la medida que se va perdiendo parénquima renal, se van muriendo los nefrones, van a empezar a acumularse en el plasma, en la sangre, la urea y la creatinina. Entonces van a ser directamente proporcional, ¿no es cierto? Van a ir creciendo en forma lineal
de acuerdo a la falla renal. Entre más daño, entre más destrucción de riñón hay, en forma silenciosa porque es crónica, mayor va a ser la urea y creatinina que se está acumulando en el plasma. Es decir, el riñón no puede eliminar estas sustancias, estos productos del metabolismo en forma óptima y lo empieza a retener, lo empieza a retener, lo empieza a retener en la medida que empieza el daño progresivo del riñón. Y esto lo podemos cuantificar y graficar y hacer un gráfico lineal del aumento de la urea y creatinina con respecto a la pérdida de la función renal. Eso quiere decir lo que estoy diciendo acá. El síndrome urémico, que es la etapa terminal, ¿no es cierto?, del punto de vista clínico de la insuficiencia renal crónica, se va a manifestar con diferentes manifestaciones clínicas y de laboratorio. ¿Ya? Las manifestaciones clínicas tienen que ver con la pérdida progresiva de la función renal. Con todo lo que vimos al comienzo de la clase, con las funciones renales correspondientes se van a ir perdiendo, todas ellas. De tal forma que detectamos en estos pacientes ya terminales con síndrome urémico, vamos a detectar tasas de filtración glomerular alrededor de los 15-20%, con acumulación, como les digo, de sustancias tóxicas, toxina urémica, la urea, amonio, ácido úrico, ácidos débiles, producto del metabolismo de las proteínas principalmente. Afectación del balance hidrosalino, se nos empiezan a acumular electrolitos como el sodio, el cloruro, el potasio, el fósforo y acumulación de agua, todo lo cual no es bueno. De tal forma que se produce en el organismo una sobrecarga de líquido, empieza a aumentar el compartimento del agua, empieza el síndrome edematoso, empieza a acumular y aumentar el compartimento del agua intracelular y extracelular, afectando al, ¿no es cierto?, al intravascular que pertenece al compartimento extracelular, de tal forma que va a aumentar la volemia, va a aumentar el retorno venoso, va a aumentar la sobrecarga en el corazón derecho, ¿no es cierto? Va a aumentar la sobrecarga en el corazón propiamente tal y va a causar una disfunción cardíaca tanto derecha como izquierda en el tiempo. Esa es la causa más importante de muerte en estos pacientes. Es decir, están con este volumen muy crítico sobrecargando al corazón con la volemia, más una patología de base del corazón que probablemente la tienen estos pacientes, sobre todo los pacientes hipertensos que ya los vimos en las clases anteriores, y los pacientes diabéticos también, ¿no es cierto?, que los dos producen grandes patologías en el corazón. En un corazón ya enfermo con sobrecarga de volumen va a terminar claudicando el pobre corazón y causando la muerte del paciente. Aumento de el metabolismo por enfermedades intercurrentes, ¿no es cierto? Infecciones, generalmente desde el punto de vista infeccioso del aparato respiratorio, terminan por ¿no es cierto?, claudicar al paciente. De tal forma que el paciente se puede presentar con hipernatremia en la primera etapa, es decir, con el sodio aumentado, pero después, por los síndromes de retención de agua que está haciendo, se produce una hiponatremia. ¿Ya? Tanto la hipernatremia, la hiponatremia, la hipercalemia, la hipocalemia, la hiperfosfemia causan daño a nivel neurológico, causan disfunción y pueden llegar a un coma al paciente. Solamente las alteraciones de los electrolitos. ¿Ok? Afectación del equilibrio ácido-base, recordad que ya lo dijimos, que el corazón, que el pulmón y riñón regulan el pH sanguíneo. Regulan el pH sanguíneo. ¿De acuerdo? De tal forma que la acumulación de hidrogeniones va a producir lo que se llama una acidosis metabólica. ¿Y por qué se va a producir la acidosis metabólica? Porque el riñón no es capaz de rescatar el bicarbonato. El bicarbonato es el principal tampón biológico que amortigua la baja del pH. ¿Ok? Impide en el fondo que siga bajando el pH, que es deleterio. Producto del metabolismo celular siempre se va a producir una baja en el pH. Por tanto, aquí el pulmón y riñón trabajando juntos
van a permitir que se mantenga un pH estable. Pero en este caso, como el riñón empieza a fallar, empieza a producirse una acidosis metabólica que puede matar al paciente. ¿Ok? Bien. Incapacidad para excretar amonio, que ya lo hablamos, productos nitrogenados, que son tóxicos en el síndrome urémico, los fosfatos, que también son tóxicos. Se va a producir retención de fosfato y pérdida de capacidad para sintetizar la vitamina D. Recordemos que en el riñón se produce una de la última hidroxilación que tiene la vitamina D, ¿no es cierto? La vitamina D madura se llama 1,25-dihidroxicolecalciferol. Esta es la vitamina D activa, que termina por activarse en el riñón. Sin ella no se puede reabsorber el calcio a nivel del tubo digestivo, de tal forma que no se puede mantener el balance entre el calcio y fósforo, lo cual, si no ocurre, el cuerpo debe hacer algo de emergencia, y aquí se produce lo que se llama un hiperparatiroidismo secundario, es decir, las glándulas paratiroides junto a la glándula tiroides que produce calcitonina, ¿no es cierto? La paratiroide produce paratormona, mantienen el balance del calcio y fósforo. Como la vitamina D no se está sintetizando en forma adecuada, empieza a bajar la absorción de calcio en el intestino. Por tanto, baja la calcemia. Y la baja la calcemia activa a las glándulas paratiroides para que libere su hormona, la paratormona, que empieza a degradar el hueso, lo empieza a degradar, ¿no es cierto?, para liberar calcio. Recuerden que el calcio es vital. El principal reservorio son los huesos, pero el calcio es vital de tal forma que siempre debe haber una concentración óptima en un rango, ¿no es cierto?, compatible con la vida para el funcionamiento de los músculos, para el funcionamiento de la célula como segundo mensajero, para el funcionamiento del sistema eléctrico del corazón, etc. Tremendamente vitales. Entonces, se produce lo que se llama hiperparatiroidismo secundario. Como se empieza a degradar el hueso, se va a producir una patología ósea, empieza a disminuir la masa ósea, en este paciente sin tratamiento alguno, a las manos de Dios. Entonces, de tal forma que pierde tanta masa ósea que esa patología se llama osteodistrofia renal, ¿ya? Por falta de calcio, producto del déficit de vitamina D. ¿Se fijan qué importante la vitamina D? ¿Ok? Además, la vitamina D ayuda en el nefrón a rescatar al calcio y a eliminar el fosfato, ¿ya? En el fondo, no deben mantenerse cantidad elevada de fosfato y calcio porque pueden precipitar, formar hidroxiapatita, igual que en el hueso, pero en partes blandas, o en el intravascular, que sería muy deleterio. ¿Ok? ¿Me sigue más o menos? Por tanto, vamos a tener que el síndrome urémico está en esta menor filtración glomerular, que está muy baja, 15%, con acumulación de productos tóxicos, alteración electrolítica y hormonas como respuesta adaptativa a la pérdida nefronal, como vimos con la paratormona que se activa y la calcitonina que está frenada, ¿no es cierto?, causando un hiperparatiroidismo secundario. Disfunción de sistema. Se va a producir una insuficiencia cardíaca por expansión de volumen, síndrome de Matoso. Aumento de la presión arterial solamente por sobrecarga de volumen. Además, este paciente, como se está llenando de agua, se está encharcando en agua, va a haber también un aumento en la estimulación del sistema simpático, un estrés metabólico producido por la expansión misma del agua y por la anemia. Acuérdense que la anemia en general, como mecanismo de compensación, activa el sistema simpático, lo activa. ¿Para qué? Para que pueda mover la sangre más rápido, llevando los transportadores que tiene, que ya están bajos en número, a hacer recorridos más rápidos, ¿no es cierto? Aumenta, se produce una taquicardia, una taquipnea, de tal forma que se oxigena la sangre rápido a nivel del pulmón y circula rápido para llegar a los diferentes parénquimas. Este paciente convive con la anemia. Les comento que es la anemia más severa de la medicina interna que pueda soportar un ser humano. Anemia muy baja, 15% hematocrito,
estamos hablando de 5 gramos de hemoglobina, el tercio de la concentración normal. Pero esto no es de un día para otro, ¿ah? Es lento, 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 lento. Esa lentitud le da tiempo para el cuerpo que se adapte para luchar por su vida. Se adapta a condiciones increíblemente extremas desde el punto de vista metabólico. ¿Ok? Finalmente ocurre esto, toxina urémica se acumulan tanto, 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 que puede ser letal finalmente el cuadro si no hacemos una intervención violenta con una hemodiálisis en el paciente, ¿no es cierto? Ya que las toxinas van a ser inotrópicas negativas, no dejan funcionar bien el corazón de tal forma que ocurre una falla cardíaca, ¿ok? Una falla cardíaca aguda. No se olviden que desde el punto de vista cardiovascular es la sobrecarga de volumen por retención de agua que no puede ser eliminada por el riñón lo que causa la disfunción cardíaca. Más la anemia que acelera el sistema simpático, ¿no es cierto? Acelera el sistema cardiovascular. Más hiperlipidemia que se acumulan lípidos, ¿no es cierto? Alteraciones metabólicas del calcio y del fósforo y la hipertensión van a alterar el funcionamiento finalmente del aparato cardiovascular. Además se producen otros fenómenos, producto de la acumulación de tóxicos, ¿no es cierto?, de sustancias neurotóxicas y tóxicas a nivel general. Fíjense acá a nivel de corazón, a nivel de la serosa que recubre el corazón, se produce lo que se llama pericarditis, se inflama el pericardio y se produce un dolor precordial. Se escucha un frote pericárdico al ocultarlo y puede aparecer derrame pericárdico, acumulación de agua en la cavidad pericárdica, para la redundancia. Todo esto genera un gran dolor, una gran molestia, una gran disfunción, que eso nos agrega al problema basal que tiene el paciente desde el punto de vista cardíaco. ¿Me siguen? Y además se produce alteración a nivel pulmonar. Lo mismo que pasaba con la serosa a nivel del pericardio, ocurre con la serosa a nivel de las pleuras, produciéndose una inflamación de las pleuras, una pleuritis urémica por acumulación de productos tóxicos, productos nitrogenados, ¿no es cierto?, que inflaman, producen aumento de exudado, de líquido, que puede llevar a un derrame pleural. Y el derrame pleural significa que se acumula agua en el espacio pleural y eso nos deja expandir los pulmones. Si no se expanden los pulmones, baja la oxigenación de oxígeno al organismo. ¿Me siguen? Y además empieza a producirse un infiltrado, ¿no es cierto?, por sobrecarga de volumen, un edema en los pulmones, un edema intersticial, un edema y después un edema que progresa a un edema alveolar. Es lo que se llama edema pulmonar, que tiene una forma muy característica en los pacientes en alas de mariposa, es decir, desde la zona del ilio se agranda por la parte media de los pulmones, ya que se puede ver en la radiografía, que no es bueno indudablemente. La única forma de estos pacientes compensarlo muy rápido es hacer una hemodiálisis de emergencia, o se va a morir el paciente por disfunción cardiopulmonar finalmente, producto de esta sobrecarga de volumen. Neurológica, el paciente por la encefalopatía urémica está comprometido con conciencia, tiene nubilación, tiene compromiso de conciencia cuantitativo, se empieza a quedar dormido, puede llegar a un coma urémico, somnolencia, está letargado, está lento, puede haber crisis convulsiva que agravan más la situación del paciente. La encefalopatía urémica además produce algunas otras alteraciones, como el singulto. Singulto significa que aparece el hipo. ¿Ya? Esto se produce porque afecta al sistema nervioso periférico, específicamente al nervio, ¿no es cierto?, al nervio frénico que inerva en los diafragmas. El singulto o hipo se produce por una contracción violenta de uno de los dos hemidiafragmas, ¿no es cierto?, derecho e izquierdo, en forma violenta se produce y se produce este hipo. Pero este hipo no es transitorio, ¿ya? Este hipo se instala y empieza a convivir con el paciente, se hace muy molesto. Aparecen otras alteraciones, astericia, contracciones mioclónicas en la parte más distal,
producto de las alteraciones metabólicas periféricas que causan los productos tóxicos de la uremia. Y como ya lo hablamos, demencia, daño irreversible en las neuronas, que lucharon, indudablemente antes lucharon para seguir manteniendo la homeostasis, pero finalmente un paciente que entra en demencia queda sin gobierno central, queda con un daño neurológico, por lo tanto, el sistema nervioso central debe controlar, ¿no es cierto?, debe coordinar las funciones de todo el cuerpo. Y sin gobierno está condenado a muerte desde el punto de vista de la homeostasis, del equilibrio interno. ¿Me siguen? Ok. Sistema nervioso periférico, ya hablamos que también se afectan todos los nervios periféricos causando calambre en los pacientes, neuropatía sensitivo-motora, distal, síndrome de las piernas inquietas. El paciente deja caer en la noche su extremidad y las mueve y las mueve y las mueve, ¿no es cierto? Trastorno digestivo, que es casi el comienzo, en general los trastornos digestivos, el anuncio cuando el paciente entró en el síndrome urémico es una de las primeras manifestaciones que se producen. ¿Ya? Si uno sabe fisiopatología, va a sospecharla porque el paciente empieza con náusea, mucha náusea, mucho vómito, el paciente está colapsando literalmente, ¿no es cierto?, por la acumulación de productos tóxicos nitrogenados, como hablamos, que no son posibles excretar, eliminar por el riñón. Anorexia, un paciente que entra en anorexia siempre es muy malo, muy negativo. ¿Ok? Estamos hablando siempre del síndrome urémico, la etapa terminal de la insuficiencia renal crónica, con acumulación del nitrógeno ureico en la sangre. O sea, hay una correlación directa con el nivel de acumulación de productos tóxicos. No se olviden de ese detalle, ya que hay que buscarlo, hay que pedir los exámenes correspondientes. Alteraciones dermatológicas, estos pacientes por la anemia se produce también una palidez amarillenta, un tinte muy amarillento, muy característico de estos pacientes, que es muy diferente a todas las anemias. Una porque es la anemia más severa de la medicina interna, un color muy mortuorio, muy especial, que tienen que verlo algún día para poder entender que es la anemia más severa. Y esta coloración tan característica que el paciente prácticamente sobresale en el resto de la población normal por el color que tiene, ¿ya? Y este paciente con insuficiencia renal muy avanzada, severa, y terminar muchas veces todavía está caminando sin diagnóstico. Está caminando, sale a hacer sus actividades a duras penas, ¿no es cierto? Pero está ahí circulando todavía hasta que colapsa el día menos pensado y fallece en forma abrupta. También se produce escarcha urémica, es decir, se produce producto del sudor en la piel, producto de la eliminación de estas sales que se eliminan por el sudor, también productos nitrogenados que son eliminados con el sudor. De ahí que se habla de esta escarcha urémica, ¿ya? Lo otro que es característico es que justamente por el sudor el cuerpo de estos pacientes va a expeler un olor a orina, imagínense, ¿ya? Y además se produce una litosis urémica, es decir, por la boca exhala un olor a orina. Nosotros cuando orinamos, para la redundancia, ¿no es cierto?, cuando orinamos, sabemos que el olor a orina, ¿no es cierto?, el olor a orina característico es por la acumulación de productos nitrogenados. Este paciente está eliminando productos nitrogenados por la piel, eliminando productos de exhalación por la boca, ¿no es cierto? Este paciente, si uno lo tiene cerca, uno pensaría, si no sabe fisiopatología, pensaría que el paciente se orinó. Está pasado a orina. Está pasado a productos nitrogenados. Siempre. Se baña o no se baña, el paciente va a estar muy pasoso, ¿no es cierto?, muy fuerte por estos productos nitrogenados. Eso va a producir en la piel, sobre todo cuando se acumula la escarcha urémica, produce mucho prurito. ¿Qué es el prurito? Picazón. Produce una picazón insoportable en los pacientes, ¿ya? Por todas partes, todo el santo día en la medida que se empieza a acumular. Por eso el aseo es importante en los pacientes para eliminar de la piel estos productos que irritan la piel y producen el prurito. Alteraciones musculoesqueléticas, que es importante por la osteodistrofia renal que hablamos hace un rato, por la baja de calcio que se activa este hiperparatiroidismo secundario, se van a producir fracturas patológicas en los pacientes.
ante la menor caída, va a sufrir una fractura porque sus huesos son muy débiles. Y la masa, tiene que pensar también que este paciente está consumiendo desde el punto de vista metabólico, está con anorexia, el paciente baja mucho de peso, por lo tanto las masas óseas también bajan mucho y las masas musculares. Se produce mucho dolor óseo en la zona por esta degradación tan violenta del hueso. ¿Ok? Se produce además artritis debido a depósito de cristales de hidroxiapatita cálcica. ¿Qué significa esto? Que el calcio y el fósforo se empiezan a juntar y se depositan en las serosas de las articulaciones sinoviales, de las grandes articulaciones del movimiento del cuerpo humano, ¿ya? En cualquier parte del cuerpo. La rodilla, hombro, en las manos, en los pies, se depositan estos cristales y causan mucho dolor. Mucho dolor. También pueden ser de oxalato de calcio. El oxalato viene del producto de la acumulación de la degradación de las proteínas también. Ok, por eso es importante la dieta de estos pacientes, que finalmente le adelanto que la dieta de estos pacientes es baja, bajo consumo en proteína, mientras se está regulando, se está ayudando al paciente a contener, a frenar la progresión de la enfermedad con hemodiálisis y tratamiento farmacológico. También se producen rupturas espontáneas de tendones, todo se pone más frágil, se está autoconsumiendo el cuerpo, por lo tanto estos tendones, que es colágeno tipo 1, muy resistente, estos tendones son muy débiles, ¿ya? Son bandeletas, por lo tanto todo el parénquima se está rompiendo, se está perdiendo, se está degradando, se está autoconsumiendo, sino compresión a nivel de la zona del carpo, comprimiendo el nervio mediano, por ejemplo, por el edema que tiene el cuerpo se genera compresión, y la artropatía que ya vimos que obedece a problemas mecánicos también del paciente, a problemas de estructura, de funcionamiento, irritación por hidroxiapatita que se pueden depositar también en la zona. ¿Ok? Estos pacientes están inmunocomprometidos, está de más decirlo. Un paciente que está con las proteínas bajas, que está con un estrés metabólico, que se está autoconsumiendo al no comer, ¿no es cierto? Está consumiendo la masa ósea, las masas musculares, está pobre en proteínas que formen el sistema inmunológico. De tal forma que siempre un paciente que está consumiéndose, que se llaman síndromes consuntivos, la inmunidad tanto humoral, la inmunidad innata, la inmunidad adquirida van a estar muy bajas. Aquí estamos hablando de la inmunidad específica, la inmunidad humoral con los anticuerpos, linfocitos B, que producen los anticuerpos, van a estar bajas, así como la parte celular, ¿no es cierto? Linfocito citotóxico T8 o CD8, ¿de acuerdo? De tal forma que es un blanco de infecciones como causa principal de mortandad. ¿Ok? Y van a ser generalmente germen oportunistas. Germen oportunista como todos los pacientes que están inmunocomprometidos. Por tanto, es un paciente tremendamente frágil. Por todos lados que lo miremos, ¿eh? Aquí estamos hablando del punto de vista infeccioso, ¿ya? Solamente. De la hematología ya hablamos que se produce la anemia más severa de la medicina interna, una anemia que se caracteriza porque es normocítica, normocrómica. Es decir, los glóbulos rojos son de tamaño relativamente normales y tienen la coloración relativamente normal. Su problema es que no produce en forma adecuada la hormona que estimula el tejido hematopoyético, como es la eritropoyetina. ¿Ya? Por lo tanto, se produce una disminución del hematocrito. Fíjense a valores de 15 que le hablaba. Si dividían por 3 para saber la hemoglobina, tiene 5 hemoglobinas, o sea, un tercio de la cantidad normal. ¿Ok? Y estas son anemias muy severas. Anemia severa significa que hay poca oxigenación de la sangre, hay poca oxigenación a disposición del metabolismo celular, por lo tanto, todo está al límite. Todo está con un gasto energético muy bajo. Está todo ahí en la agonía. Es cosa de tiempo. ¿Se fijan? Acá por la anemia podría morir solamente por la anemia. Sabemos que tiene problemas de corazón, va a producir una falla cardíaca por sobrecarga de volumen. ¿Ok? Sabemos
por el factor inmunológico, las infecciones por otro lado lo pueden matar. Se fija que un paciente tremendamente vulnerable, que un síndrome totalmente diferente al otro síndrome que hemos visto. Aumento de los hematíes, perdón, aumento de la hemólisis, de la destrucción de hematíes. Esto producto de la toxicidad de los productos nitrogenados hacen que se distorsionen, fallen antes de tiempo los glóbulos rojos. Por lo tanto, van siendo degradados, van siendo reciclados más rápido a nivel del vaso y eso empeora la anemia. ¿Se fijan? Pero eso no solamente pasa con los glóbulos rojos, sino que también pasa con las plaquetas, pasa con los glóbulos blancos y además se producen las plaquetas por esto mismo una disfunción plaquetaria, no funcionan bien, de tal forma que logran agregarse cuando hay que formar un tapón hemostático por un traumatismo, ¿no es cierto?, que rompa un vaso, se debe formar un tapón hemostático, agregándose las plaquetas, fusionándose las plaquetas, eso no ocurre. Ocurre una disfunción plaquetaria, de tal forma que las plaquetas se juntan pero no logran pegarse, no logran unirse y aumentan la hemorragia, que per se también pudiera causar la muerte. ¿Se fijan? ¿Se fijan que este paciente es tremendamente frágil? ¿Ok? Hablamos del punto de vista metabólico. Aquí estamos hablando del aparato reproductor. ¿Cómo se afecta el aparato reproductor tanto en hombres como en mujeres? En la mujer, si tiene una insuficiencia renal crónica silenciosa, latente, va a entrar en amenorrea, ¿ya? Y en amenorrea significa que la mujer no está menstruando. Sobre todo estamos hablando del periodo fértil en la mujer, mujeres que están en edad fértil. ¿Ok? Por tanto, se habla de amenorrea cuando no hay menstruaciones pasados 6 meses. Se habla de amenorrea. ¿Ok? Ahora, un cuerpo estresado, acuérdense que libera mucho cortisol, mucha hormona del estrés. Y cuando aumenta el cortisol, la hormona del estrés, se bloquea el eje. ¿Qué eje? El eje gonadal. Hipotálamo, hipófisis y gónadas. ¿Se acuerdan? El eje gonadal que mantiene el Big Bang de las menstruaciones. Eso se bloquea. Por tanto, cualquier estado de estrés metabólico o psicológico del paciente o metabólico orgánico por patología va a producir que se bloquee el eje. Y en este caso es una alteración severa que está teniendo el cuerpo por falla renal crónica. Está en estado de extrema gravedad el cuerpo, está agonizando el cuerpo en sus funciones por esta falla renal y por supuesto una de las funciones que se pierde muy rápido, ¿no es cierto?, es el eje que regula al aparato reproductor. Entonces no es raro que en forma precoz los pacientes con ya insuficiencia renal moderada estén en un periodo de amenorrea y por supuesto si están en etapa terminal amenorrea infertilidad. Lo mismo pasa con la disfunción sexual tanto en el hombre como en la mujer. Baja el apetito sexual, ¿no es cierto? Baja la capacidad sexual absolutamente. El cuerpo está agotándose, está en estrés, está en riesgo vital, por tanto es una función que no se va a ocupar y se va a restringir para privilegiar funciones vitales. ¿Se entiende que es importante el razonamiento? Intolerancia a la glucosa. Van a aumentar siempre con el estrés la hormona de contrarregulación, como el glucagón, como el cortisol, como la hormona de crecimiento, como la adrenalina. ¿Ok? Se va a producir acidemia y reducción del potasio intracelular. La insulina aumenta su vida media, ¿no es cierto? Porque no es eliminada en forma adecuada. Por tanto, hay que tener cuidado cuando al paciente diabético le estamos dando insulina o cualquier otro fármaco. Recuerden que el que detoxifica, elimina los fármacos es el riñón. Por tanto, un paciente que está con insuficiencia renal moderada severa debe recibir cantidades mucho menores, y hay protocolos para eso. Protocolos para disminuir la cantidad del principio activo del fármaco para que no se potencie, porque si le están dando la misma dosis que está cuando se supone que está normal la persona, van a estar intoxicando al paciente, ¿ya? Con el fármaco y por supuesto que esos fármacos pudieran causar la muerte si tienen alguna función muy importante. ¿Ok? Endocrinas, ya hablamos de la hipertrigliceridemia, aumentan los triglicéridos, disminuyen la proteína de alta densidad, que son las proteínas buenas que nos protegen, ¿no es cierto? Hay aumento del catabolismo proteico,
desnutrición calórico-proteica severa. Por lo tanto, este paciente tiene problemas de cicatrización. Ya lo dijimos, un paciente que está con pérdida de masa muscular, ¿no es cierto? Un paciente que está muy extremo metabólicamente hablando. Terminan en los huesos estos pacientes, ¿ya? Desde el punto de vista de la masa magra. Se ven muy gorditos por lo hinchados que están, por el síndrome de Matoso. No se olviden de ese detalle. ¿Ok? Los electrolitos y vamos a ver el sistema ácido-base. Se produce reducción del bicarbonato. El riñón, acuérdense que rescata el bicarbonato, pero los nefrones se están muriendo, quedan muy pocos nefrones, por lo tanto ya no rescata el bicarbonato, por lo tanto no puede tamponar el pH, de tal forma que se va a producir una acidosis metabólica moderada, severa, que puede matar al paciente. La misma acidosis per se puede matar al paciente. Y se va a producir una respiración muy especial, que es la respiración de Kussmaul, una respiración profunda y rápida. Fíjense cómo lucha el cuerpo, una respiración profunda y rápida, una respiración muy quejumbrosa del paciente. Este paciente está agonizando con esta presión, eh, eh, a nivel del territorio eh, pulmonar, ¿no es cierto? Tratando de rescatar mayor cantidad de oxígeno con esta respiración más profunda, más intensa, que es muy sonora. Un paciente quejumbroso, un paciente agonizante. Se produce hipercalcemia, hiponatremia, finalmente expansión del volumen extracelular con mucho edema que empeora más, hipertensión y finalmente falla cardíaca izquierda, producto de todas las alteraciones de electrolito, que electrolitos están de la mano con el agua, no van solas. ¿Ok? Y un problema de ácido base también tiene asociado la alteración del potasio. No se olviden de ese detalle. De tal forma que para estos pacientes la historia clínica es fundamental. ¿Cuánto tiempo lleva de evolución de la enfermedad? Lo podemos extrapolar por la historia clínica, por los datos, ¿no es cierto? ¿Cuándo comenzaron las manifestaciones clínicas para saber probablemente cuáles son las etiologías, la progresión y el daño al paciente? Por supuesto, los exámenes de laboratorio específicos para función renal y también exámenes generales para detectar patologías paralelas que pueden empeorar la situación del paciente. Si está con una insuficiencia hepática, por ejemplo, una insuficiencia respiratoria, sería muy malo y nefasto para el paciente porque sería una causa de muerte por complicación de otros parénquimas del organismo que son vitales. De tal forma que lo primero es enfocarse hacia alguna etiología que está descompensando al paciente, probablemente. ¿Ya? Repercusión sistémica hay que evaluar. ¿Cuán dañado está el paciente por la insuficiencia renal crónica? Esto se hace muy rápido, ¿eh? Muy rápido con los exámenes en mano, exámenes de laboratorio, exámenes de imágenes, examen de función, ¿ya? Etcétera. Dentro del examen físico, la presión arterial va a ser importante, que hay que yugularla, hay que pararla, frenarla, pero también concomitantemente hay que frenar los productos tóxicos de la insuficiencia renal. Por lo tanto, paralelamente a eso, esto es parte del examen físico, pero inmediatamente el paciente va a entrar a tratamiento intensivo. Van a aparecer lesiones vasculíticas en la piel, lesiones cutáneas, tofos, producto de la acumulación de ácido úrico en la piel, úlceras en las mucosas, exámenes de fondo de ojo, soplos cardíacos, pueden haber, hay que descartar también otras patologías como tumores abdominales, ¿ya? Exámenes de la próstata en el hombre para ver si aparte del problema que tiene, puede entidad del parénquima renal, puede tener también un problema obstructivo. También la mujer, si en el caso de la mujer, buscar problemas ginecológicos que pueden estar empeorando la situación o descompensando al paciente, sean básicamente la descompensación del cuadro clínico actual del paciente. ¿Ya? Por tanto, evaluar en el fondo la repercusión sistémica de la insuficiencia renal crónica, la palidez, la anemia, el estado nutricional, la innutrición calórico-proteica severa del paciente. Buscar elementos de insuficiencia cardíaca, derecha o izquierda, que ya lo hablamos alguna vez. Frote pericárdico con dolor precordial, que se puede ocultar con el fonendoscopio. Elementos, neuropatía periférica, ¿no es cierto? O miopatía, producto de la uremia, de productos tóxicos.
de la uremia puentetal. Examen de laboratorio para evaluar la cronicidad de la patología, como es el ultrasonido, es decir, la ecotomografía renal para ver el tamaño del riñón. Viendo el tamaño del riñón cuando se achica no es de un día para otro, indudablemente. ¿Ya? Son siempre procesos muy lentos. Entonces uno evalúa también la progresión de la patología viendo exámenes de imágenes. Etiología, buscando etiología. Siempre los exámenes generales, bienvenido sea para el estudio del paciente. Estudio inmunológico, buscando patología autoinmune. Estos son marcadores autoinmunes, para la patología autoinmune, que muchas de ellas afectan al riñón. Todas las patologías autoinmunes en general terminan afectando la parte vascular, vasos pequeños, vasos de mediano calibre, y entre eso justamente está el riñón, en vasos pequeños de mediano calibre. ¿Ya? Terminan afectando siempre al riñón, la parte vascular, y empeoran, ¿no es cierto? Por lo tanto, sabiendo que una patología autoinmune, vamos a tratarla como tal, dando cortisol, corticosteroides, ¿no es cierto?, para bajar la respuesta inmunológica agresiva hacia el riñón, retardar el desenlace final de la insuficiencia renal, ¿ya? Que no solamente ataca el riñón en estos pacientes, sino que ataca otros parénquimas. Electroforesis de proteínas para descartar otras patologías, la biopsia renal siempre y cuando lo amerite y el paciente esté en condiciones para hacerla. ¿Para qué? Para investigar el daño histológico, el tipo de cuadro que va a servir para estudios posteriores de otras patologías, etc. Pero como les digo, siempre y cuando las condiciones del paciente lo permitan. Exámenes de laboratorio, ya lo hablamos, estos exámenes deben pedirlos siempre ustedes pensando en un paciente con insuficiencia renal. ¿Qué cosa? Buscar el nitrógeno ureico en la sangre, el BUM, la urea, ¿no es cierto? La amonemia, ¿no es cierto?, la cantidad de amonio, el pH, el estado ácido-base, como lo hacemos con gases arteriales. Acuérdense que los gases arteriales, aparte de ver cómo está funcionando el pulmón, que ataca además el pulmón, la insuficiencia renal por sobrecarga de volumen, ¿no es cierto?, vemos el pH, si está en acidosis metabólica o no el paciente. Vemos la concentración de bicarbonato, si está agotando el bicarbonato o no, para darle bicarbonato como fármaco, si es que lo tuviera muy bajo. ¿Te fijan? Es muy importante, muy relevante. ¿Ok? La calcemia, la fosfemia, ¿no es cierto? La cuantía de ellos para tomar determinaciones, si damos quelante de fósforo, si está aumentado el fósforo, quelante de fósforo con la dieta, etc. La hemoglobina hematocrito para ver la anemia severa, cómo la compensamos. ¿De acuerdo? Factores descompensantes, como puede ser la contracción de volumen extracelular, como puede ser el uso de diurético de forma masiva en un paciente que ya tiene diagnóstico de insuficiencia renal, ¿no es cierto? O con un síndrome de hematoso de otra etiología, se le da diurético y como tiene patología renal se descompensa muy rápido el paciente. Administración de fármacos nefrotóxicos. Recordemos que todos los fármacos van a ser eliminados por el riñón. La gran mayoría, el 90% de los fármacos se elimina por vía renal. Por lo tanto, cuidado que estos fármacos usados indiscriminadamente por la población, por automedicación, terminan descompensando a un paciente que ya tiene un daño muy avanzado del riñón. ¿Me siguen? Que puede ser la causa que precipita el desenlace final del riñón. Una neuropatía obstructiva que hay que evaluar en un paciente. Es la causa primaria en un paciente varón, ¿no es cierto?, por un adenoma prostático, por una urolitiasis crónica, etc. Agravamiento de alguna glomerulopatía de base que tiene el paciente, una enfermedad proventetal. Cuando hablamos de glomerulopatía, estamos hablando del nefrón, de glomérulos, donde se produce la filtración. ¿Qué ocurre en los diabéticos? En los diabéticos ocurre una glomerulopatía, es decir, se nos tapan justamente ahí. Se esclerosan los vasos, se tapan, se destruyen y los riñones dejan de funcionar muy rápido. De insuficiencia cardíaca previa, ¿no es cierto?, o que se esté desencadenando producto de la insuficiencia renal. Dijimos, estos pacientes son hipertensos y diabéticos a la vez, por lo tanto, el corazón ya está dañado, está luchando, pero finalmente puede compensarla la hipervolemia, producto del aumento del volumen extracelular por la acumulación de agua que no puede eliminar el riñón. Pielonefritis, infecciones, son tremendamente graves siempre las pielonefritis, ¿ya? Infecciones agudas que raudamente hacen bacteriemia y pueden matar a un paciente.
también hay que descartarlo como una causa de compensación muy rápida al paciente. Enfermedad renovascular significa que es una enfermedad de la arteria renal. Ya recordemos que la arteriosclerosis ataca los grandes vasos, como los vasos que nacen de la aorta, ¿no es cierto?, etcétera, las coronarias, pero también ataca la arteria renal, de tal forma que la arteriosclerosis en un paciente hipertenso puede producir una enfermedad renovascular, ¿ok? Es decir, llega menos irrigación al riñón. Entonces el riñón va a pensar que le pasa lo mismo al cuerpo y va a activar de sobremanera al eje renina-angiotensina-aldosterona, aumentando la presión, aumentando y poniendo en riesgo vital al paciente además, ¿se fijan? Y causando además una disfunción del riñón porque se está esclerosando en forma muy dramática la vasculatura arterial del riñón. No solamente la arteria renal parenteral, sino que las ramificaciones hacia el interior del parénquima del riñón. ¿Me siguen? Es decir, se van a afectar vasos más pequeños que están irrigando el riñón, se van tapando, además, que empeora, por supuesto, la situación y descompensan al paciente. Tratamiento, ¿no es cierto? Tratamiento médico del paciente. Evitar de alguna manera la progresión del daño ya establecido. Si es nefropatía diabética, por supuesto que va a ser importante manejar al paciente diabético en forma muy estricta con su glicemia, evitando la progresión del daño. Si es reflujo, nefropatía por reflujo, por obstrucción, ¿no es cierto? Hay que raudamente desobstruir la vía urinaria o cualquier otra nefropatía que pueda tener algún tratamiento conservador, tratamiento médico, va a ser bienvenido para mejorar la función renal. ¿Ok? Para evitar la progresión del daño ya establecido, tratamiento médico, control de la presión arterial indudablemente, los pacientes son todos hipertensos, de tal forma que uno es demorar el desenlace de disfunción cardíaca que se produce, una causa de muerte importante es sobrecarga de volumen en estos pacientes, con hemodiálisis o sin hemodiálisis. Cuando el paciente toma mucha agua va a descompensar al pobre corazón. Recordemos que un paciente que está con síndrome de hematoso, como la insuficiencia renal, que su drama es que no puede eliminar el agua, ¿ya? Al fin y al cabo con el compartimento del agua, ¿ya? Y si tomando más agua va a empeorar. Y si toma agua, va a aumentar en todos los compartimentos del agua, el intracelular y el extracelular, y dentro del extracelular, el intravascular. Va a aumentar la volemia, va a aumentar el retorno venoso, va a aumentar la precarga y va a causar una disfunción cardíaca aguda. Aquí anda muy bien el uso de los IECA, no sé, que ya conocemos, de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 1 en 2. De esa manera disminuimos la acción del eje de renina-angiotensina-aldosterona, ya bajamos la presión. Control de la glicemia en los pacientes diabéticos que están descompensados. Reducción del aporte proteico. Se reduce el aporte proteico, acuérdense que los productos tóxicos que se acumulan vienen del producto de las proteínas, del metabolismo de las proteínas. Entre más consuma proteína, más productos nitrogenados produce que son neurotóxicos, que son citotóxicos. ¿De acuerdo? Control de la hiperlipidemia, que es un factor secundario vascular que acelera la arteriosclerosis. ¿Ya? Por lo tanto, aquí va a ser importante como tratamiento médico el control y prevención de las alteraciones que se puedan evitar. Y la dieta es importante. Reducción de proteína. Fíjense que normalmente uno consume 1 gramo por kilo a 1,2 por kilo de proteína. Acá el paciente disminuimos a 0,6 a 0,8. Con esto disminuimos la cantidad de agresores nitrogenados que están acumulándose. Pero hay que darle proteína al paciente. Sin proteína el paciente no va a poder mantener la vida. ¿Okay? Recuerden que los aminoácidos son importantes, son esenciales, participan en funciones estructurales importantes y funcionales como las enzimas. Adecuación del aporte de sodio, ¿no es cierto?, a cada paciente. Recuerden que sodio más cloro es sal y la sal retiene más agua. Por lo tanto, va a tener restricción de sal a cantidades mínimas. ¿Ok? Control de la presión arterial en cifras por lo menos cercana a un control más óptimo, 130/80, cuando la función de filtración glomerular es de 10 ml por minuto, o una presión media de 100 milímetros de mercurio, con velocidad
de filtración glomerular mayor a 100 ml por minuto. ¿De acuerdo? Por supuesto, control de la insuficiencia cardíaca con tratamiento que ya lo hemos visto para mejorar el funcionamiento del corazón. Corregir la hipervolemia, la hipertensión y la anemia. La anemia hay que corregirla. Hay que darle, en el caso del paciente, vamos a ver la hormona que le falta, la eritropoyetina como tratamiento de sustitución, de reemplazo, y por supuesto nutrientes básicos para que pueda sintetizar más glóbulos rojos, como fierro, vitamina, etc. Investigar la enfermedad coronaria, que va a hacer claudicar el corazón. De paso, ¿no es cierto?, de cómo están las coronarias. Si un paciente hipertenso, un paciente de larga data, las coronarias van a estar comprometidas también. Y hay que adelantarse porque si falla el corazón con un infarto, va a terminar matando al paciente. No va a sobrevivir el paciente, dado el daño basal que tiene. El uso de IECA y vasodilatadores, ¿no es cierto?, para mejorar el funcionamiento coronario cardíaco en general. Control metabolismo del calcio y fósforo. ¿Ok? Recordemos que mientras aumente el fósforo, vamos a usar quelante del fósforo. Evitar alimentos ricos en fósforo. La gente no sabe cuáles son los alimentos ricos en fósforo. Por lo tanto, sale más práctico darle como fármaco algún quelante al paciente con la dieta, para que se absorba menos fósforo y así se acumule menos en el cuerpo. Suplemento de vitamina D, que es importante. ¿Se fijan que este es un pilar importante del tratamiento de la insuficiencia renal crónica? Porque el paciente no está produciendo vitamina D, que el que la termina de producir es el riñón. Ocurre una primera hidroxilación a nivel hepático, pero la segunda ocurre a nivel renal. ¿Ya? Y recordemos que la vitamina D es importante para resolver el calcio y fósforo a nivel del tubo digestivo. Sin ella es imposible la absorción de calcio. No podemos mantener un buen metabolismo de calcio y fósforo sin vitamina D. Y además la vitamina D a nivel renal reabsorbe el calcio y elimina el fósforo, que es muy tóxico. No usar aluminio porque el producto nitrogenado con aluminio empeora el funcionamiento y acelera la encefalopatía urémica de los pacientes. Esto es parte de la historia. Muchos aparatos de hemodiálisis tienen en su estructura aluminio. Ese aluminio se va desprendiendo y finalmente producía demencia en los pacientes, acelerar el desenlace de los pacientes. Control de la acidosis metabólica usando bicarbonato. ¿Ok? Control de la anemia, dando la hormona que le falta, la eritropoyetina que hablamos, dando aporte de hierro, ácido fólico, otros vitaminas del complejo B, B12, etc., piroxina, B6, B9, etc. Por lo menos para mantener la hemoglobina alrededor de 10, porque tiende a bajar, tiende a bajar, tiende a bajar. Y el hematocrito alrededor de 30. ¿Me siguen? O sea, manteniendo en moderado leve el hematocrito y la concentración de hemoglobina. ¿Para qué? Para que trabaje menos, metabólicamente hablando, el corazón. Recuerden que el corazón, si hay anemia, se acelera en su funcionamiento, ¿ya? Producto de la activación del sistema simpático. Por tanto, tranquilizamos al cuerpo, tranquilizando y dando tratamiento para la anemia. O sea, con eso mejoramos la llegada de mayor cantidad de oxígeno a todos los parénquimas. ¿Ok? No usar transfusiones a menos que sea necesario. ¿Cuándo va a ser necesario? Sobre todo cuando el paciente está con una anemia muy severa. Indudablemente una anemia severa va a ser transfusión inmediata del paciente. Una vez que se transfunde el paciente, se hace un tratamiento de mantención, que anda bastante bien con lo que dijimos hace un rato. ¿Ya? O sea, uno no anda fundiendo a cada rato al paciente, sino cuando está la hemoglobina muy baja, el hematocrito muy bajo, tiene que hacerse. ¿Por qué? Porque se demora en formar sangre del cuerpo. Entonces queremos sacar al paciente de este shock metabólico que está entrando producto de la anemia severa que tiene. ¿Ok? Va a requerir terapia de reemplazo, diálisis peritoneal crónica o hemodiálisis crónica, o en su defecto, si tiene la suerte, un trasplante renal. ¿Ya? Cuando la función glomerular es menor de 10 ml por minuto, es absoluto. Este paciente es muy frágil. Si no recibe estos tratamientos, se va a morir el paciente. O sea, en el fondo, la insuficiencia renal crónica terminal, si no damos una terapia de reemplazo funcional, como son las que nombré, el paciente va a fallecer.
Se prepara con una fístula para la hemodiálisis, una fístula arteriovenosa a nivel periférico, a nivel del antebrazo, o un catéter central mientras se prepara la fístula venosa. Una fístula venosa se demora más o menos un mes en madurar, ¿ok? En cambio, esto sí se puede poner vía subclavia un catéter central para hacer las diálisis 3 veces a la semana, que dura entre 3 a 5 horas. Tiene que pensar usted que cada diálisis demora eso y el paciente está inconsciente. Ya está inconsciente. Después de que se dializa, el paciente queda atontado, queda somnoliento y queda ahí en recuperación por lo menos un par de horas antes de volver a su casa para compensarlo y establecer que está bien el paciente, está en condiciones de poder irse. Y eso tiene que hacerlo día por medio. Entonces pierde ese día casi completamente el paciente. Por eso que siempre uno va a querer que ojalá se pueda trasplantar a este paciente para tener una vida más plena, más óptima, con mayor uso del tiempo, ¿no es cierto? Gozando de esta etapa más saludable. Por supuesto, los cuidados de los catéteres, es importante. Como son vías venosas, una de las complicaciones es una tromboflebitis, una infección que puede ingresar por el catéter y matar al paciente. ¿Ok? Infecciones que están circulando, bacteriemia y producirse una sepsis secundaria. Por eso son tremendamente los cuidados, tremendamente rigurosos los cuidados de las vías venosas de su fístula, que se mantenga lo más estéril posible, lo más limpio posible siempre. ¿Ok? Indicaciones para diálisis de emergencia. Edema pulmonar, que es la causa más importante por sobrecarga de volumen en pacientes, como les decía, que están con diálisis y los que no están con diálisis. Es la sobrecarga de volumen. Tomar mucha agua, ¿ya? Por razones que a veces da mucha sed al paciente. Al paciente con insuficiencia renal crónica con hemodiálisis se le dice al paciente, por favor, no tome más de 1 litro de agua al día. Imagínese usted que le digan 1 litro de agua al día, que la nada misma, ¿no es cierto? En periodo de verano, sobre todo. Se deshidrata al paciente, por lo tanto, en la noche el paciente se levanta. Esta es la historia que se repite siempre. Se levanta en la noche al baño y en ese viaje al baño toma mucha agua. Se descompensa y si los familiares no se dan cuenta o no pide ayuda al paciente, se muere por una falla cardíaca, ¿ya? Una falla cardiopulmonar. Una falla de sobrecarga de volumen al corazón que claudica y claudica el corazón izquierdo y se genera un edema pulmonar. ¿Ya? Que el paciente raudamente, la única posibilidad de salvarlo es haciendo una hemodiálisis. Hipertensión grave incontrolable, producto de la hipervolemia. ¿Ya? Demasiado volumen de sangre, producto de acumulación de agua patológica en el espacio extracelular. Y esta expansión de el compartimento extracelular, que ocurre en todos los pacientes con insuficiencia renal crónica. La hipercalcemia, que está aumentando la cantidad de calcio a cifra muy crítica, que puede causar problemas con precipitación con el fosfato, ¿no es cierto? Que compliquen a nivel de la microirrigación de las arterias, de los capilares. ¿Ok? Y trastorno electrolítico, que esté en los electrolitos, sobre todo el potasio estando muy alto, que es letal, se va a hacer una diálisis de emergencia. O esté con una acidosis metabólica muy severa también, indicación de la hemodiálisis de emergencia o diálisis de emergencia. ¿Ya? Por tanto, hay que compensar la alteración electrolítica regulando el agua, los electrolitos, principalmente el sodio, el potasio, el calcio y el fósforo. ¿Ok? Alteraciones metabólicas, como resumiendo, fíjense que el paciente cuando está con una acidosis metabólica hace esta respiración profunda y rápida, muy profunda y rápida, muy sonora, que la respiración de Kussmaul, por una acidosis metabólica. Lo que busca la respiración finalmente produce una alcalosis respiratoria, o sea, lo que busca es compensar. Mire cómo se defiende el cuerpo. Compensa esta respiración tan forzada, ya tan agónica, que se ve en las acidosis metabólicas. También se ve en el paciente diabético con cetoacidosis diabética en las tipo 1, que es muy severa la acidosis
metabólica en estos pacientes tipo 1 diabéticos. También ocurre en ellos cuando están comprometidos, están inconscientes, están con respiración de Kussmaul. Este paciente con la acidosis metabólica va a estar inconsciente, respirando esta respiración quejumbrosa, agónica, ¿no es cierto?, que está tratando de compensar la acidosis. ¿Ok? Alteración endocrina, ya lo hablamos, que el riñón en la medida que va perdiendo su función, su estructura soparénquima, empieza a bajar la producción y secreción de la hormona eritropoyetina. Por lo tanto, se va a generar una tremenda anemia en el paciente, la anemia más severa, como les decía, de la medicina interna que se ha descrito hasta el día de hoy. Por supuesto que el eje, a raíz de eso, el eje renina-angiotensina-aldosterona, a raíz de esta mayor, en el fondo, menor irrigación que le está llegando al riñón, producto de este aumento de la expansión del volumen del compartimento del agua, se va a activar el eje renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ok? Y además, producto de la anemia, también se activa el eje renina-angiotensina-aldosterona por el sistema simpático. ¿Ok? Alteraciones de la función excretora de los productos resultantes del metabolismo del nitrógeno, es decir, de las proteínas. Se nos acumula urea, va a estar elevada, ácido úrico y la creatinina, que es un marcador de función renal, ¿no es cierto? Si bien es cierto, viene de la función excretora muscular, es un parámetro que nos indica que el riñón está fallando, su acumulación en el tiempo. Este examen que usamos, el clearance de creatinina, el examen, el gold estándar para evaluar la función renal. Tratamiento dietético, ya lo hablamos, restricción de líquidos, ¿ya? Menos de 1 litro de agua, menos. Alimentación rica en carbohidratos, energía, baja en potasio, baja en sodio y baja en proteína. ¿Ya? Esta es la dieta del paciente con insuficiencia renal crónica terminal, muy avanzada. Y finalmente, tratamiento farmacológico. Cuando el paciente todavía puede botar algo de agua, ¿no es cierto? Todavía podemos forzar al riñón, podemos usar diurético. Y ahí vamos a usar diurético de asa, como la furosemida, muy potente, a forzarlo a botar agua, ya que nos ayuda mucho. En las etapas terminales, por supuesto, el riñón ya está tapado, está casi tapado completo, bota muy poco agua, ¿no es cierto? Por tanto, está el paciente condenado a muerte si no se dializa en forma de emergencia. Farmacodipotensores para yugular, controlar la presión arterial, que termina descompensando al paciente. Quilantes de fósforo que sean con la dieta, ¿no es cierto? Cada vez que come el paciente damos medicamentos como el Sevelamer, que va a quilar, se va a unir al fósforo y no lo va a dejar que se absorba por la mucosa gastrointestinal. Lo mismo pasa con la resina de intercambio iónico para el potasio, ¿ya? El más conocido es el Cayesalate, que es una resina de intercambio catiónico que atrapa al potasio y no lo deja ingresar en el lumen del tubo digestivo. Estos dos se dan con las comidas, ¿ok? Vitamina, ¿no es cierto? Vitamina que requiere este paciente sí o sí, sobre todo la vitamina D, que no la produce, no puede producirla. Y si no la produce, entra en problema el balance del calcio y fósforo. Vitamina B12, vitamina del complejo B y todas las vitaminas en realidad, ¿ya? Porque estos pacientes están generalmente malnutridos, mal alimentados y van a requerir de todo tipo de vitaminas para seguir cumpliendo con las funciones vitales. Hierro para la síntesis de glóbulos rojos. El calcio si lo requiriera, ¿no es cierto? Bicarbonato de calcio, sobre todo en pacientes que están con acidosis metabólica. O sea, no pueden producir y rescatar el bicarbonato. Tiene muy pocos nefrones, por lo tanto se va a producir una acidosis que lo puede matar. Este paciente va a recibir de por vida bicarbonato como tratamiento farmacológico, esté dializándose o no se esté dializando. ¿Se fijan? Todo esto que estamos viendo acá es en un paciente que está dializándose y en un paciente que no está dializándose, que está con insuficiencia renal moderada severa. ¿Ok? No se olviden de ese detalle. Y por supuesto, la eritropoyetina, esta hormona, va a requerirla de por vida el paciente porque no la puede producir el riñón. ¿Se fijan que tiene lógica el tratamiento? Eso es lo importante, saber por qué. Y ustedes van a tener también pacientes con tratamiento de insuficiencia renal crónica. Entender por qué cada fármaco cumple una función específica. Es tan importante cada uno de ellos que con una gotita, ¿no es cierto?,
con una gotita de ayuda que hacen la homeostasis, hace que el paciente esté en equilibrio. ¿Te fijan? Muy bien las terapias de reemplazo, ya lo hablamos, hemodiálisis, peritoneodiálisis y el trasplante renal, que son lo importante. Ya hablamos que la hemodiálisis utiliza la depuración a través de una ultrafiltración, a través de una membrana capilar en un circuito extracorpóreo, una maquinita que está fuera del cuerpo, ¿cierto? Que lo que hace por los catéteres es sacar la sangre, pasarla por esta ultramembrana, limpiar, depurar la sangre, eliminar la mayor cantidad de elementos tóxicos. No lo hace 100%, pero bastante, en un porcentaje bastante alto, bastante efectivo. ¿Ok? Por lo tanto, es un tremendo logro la creación de estas máquinas hemodializadoras, depuradoras de sangre extracorpórea. Comprenderán ustedes por qué el paciente entra en coma, en un coma, ¿no es cierto?, en un compromiso de conciencia muy severo porque le estamos sacando la sangre. Recuerden que la sangre que está saliendo también baja la oxigenación del cuerpo al mínimo. ¿Ok? Y así también la peritoneodiálisis, que utiliza para la depuración y ultrafiltración la membrana del peritoneo. O sea, usa la membrana fisiológica. Vamos a ver que tiene riesgo. El riesgo que tiene mayor es más fisiológica, quizá más cómoda para el paciente, que la puede hacer de día, en su casa, en el trabajo, donde sea. Es más cara este tipo de diálisis, pero el riesgo es que también se nos infecte el catéter que va hacia el peritoneo y produzca una peritonitis, y la peritonitis puede matar al paciente. O sea, mantener este circuito siempre muy estéril, muy aséptico, lo más limpio posible para evitar que se contamine, se sobreinfecte. Y el trasplante, ¿no es cierto?, que es lo ideal, que generalmente viene de cadáver. Hoy día también se hace trasplante de sujeto vivo. Los que andan mejor y los que duran más, indudablemente, son los trasplantes de órganos vivos, ¿eh? Especialmente cuando están emparentados. ¿Ya? ¿Ok? Y el trasplante se coloca a nivel de la zona hipogástrica, ¿no es cierto?, cerca de los vasos ilíacos. No se pone cerca del riñón, en la fosa lumbar, se pone muy abajo, que sale más fácil hacer el trasplante. ¿Ok? Esta es una imagen de la peritoneodiálisis. Fíjense acá cómo entra el catéter, está ingresando ese peritoneo, por tanto va a haber una sustancia que va a ingresar para limpiar, ¿no es cierto?, y otra que va a llevar de retorno sacando los productos tóxicos, va depurando. Limpiamos con líquido y depura, ¿de acuerdo? Es lo más fisiológico, pero es muy arriesgado desde el punto de vista, es más cómodo, más caro, como es lo más fisiológico que hay en comparación con la hemodiálisis. ¿Ya? Puede ser realizado por el enfermo entrenado o familiar, o una persona que esté al cuidado de él. Como les decía, es más cómodo, puede ser en el lugar de trabajo, en su casa, en la noche, sobre todo, que dura más o menos entre 7 a 8 horas, sin exposición sanguínea, no está en contacto con la sangre, ¿ya? Pero el riesgo mayor es de una peritonitis, indudablemente. Y está la hemodiálisis, este procedimiento de sustitución renal extracorpóreo, ¿cierto?, que también consiste en extraer la sangre fuera del organismo, que es diferente a lo que hace la peritoneodiálisis, y pasar por esta maquinita a través de un dializador con el propósito de depurar, ¿no es cierto?, limpiar, depurar de sustancias tóxicas acumulativas faltantes, extraer el exceso de agua, de líquido, es muy importante, sobre todo el paciente terminal. Una de las cosas que más grave es que acumula mucha agua, y eso ya dijimos que sobrecarga el corazón y le causa la muerte, una falla cardíaca aguda, un edema pulmonar agudo y la muerte del paciente. ¿Ok? Aquí estamos viendo la fístula arteriovenosa en la región del antebrazo. Esto lo hace el cirujano vascular periférico. Entonces lo lleva a pabellón, un proceso muy aséptico, une una arteria que está muy escondida con una vena, una vena superficial. ¿Cuál es la gracia? Que la vena es complaciente. ¿Se recuerdan? Entonces, al juntar parte de las paredes que queden juntas, la presión de la arteria va a pasar por la vena, de tal forma que como tiene más presión la arteria, va a pasar la sangre hacia la vena, una fístula, ¿ya? Y de esa manera
va a empezar a ensancharse, a aumentar de volumen la vena. Y más o menos al mes, un mes se demora en madurar, que se habla técnicamente hablando. Madurar significa que está muy grande la vena, está de un tamaño adecuado para que pueda ponerse el catéter del hemodializador, ¿ya? El catéter para dializarlo, que es muy grueso, ¿ok? Ponerse por esa vena. Mientras tanto, está con un catéter a nivel venoso central, generalmente a nivel de subclavia, ¿ok? Mientras madura su vena periférica. Una vez que madure, se pasa a hacer la diálisis en la zona del antebrazo. Esto se llama nativa o autóloga porque está usando las propias estructuras del cuerpo. En cambio, esta es una protésica, se usa una prótesis, ¿ya? Un material especial, ¿no es cierto?, que va a cumplir la función de unir una arteria con la otra y por tanto aprovechamos de hemodializar al paciente por esta material arteriovenoso. ¿Ok? En este caso podemos usar venas de otras partes del cuerpo, como un puente. ¿Se fijan? Pero acá desviamos la anatomía, no solamente los desviamos, están pasando por ahí cerca, los juntamos. Acá hacemos un bypass literalmente, ¿ya? Arteriovenoso. ¿De acuerdo? Muchas gracias por su atención. Espero que le haya servido esta breve clase de resumen a un tremendo tema como la insuficiencia renal crónica.